son enfermos. Y a veces los hay, los veo en algunos movimientos religiosos extremistas o... El Papa Francisco, el Papa que acaba de fallecer justo hoy, nada más y nada menos que el 21 de abril del año 2025. El Papa que se enfrentó, según muchos, a las sectas del Vaticano. El Papa que guardaba muchos secretos. ¿Qué sucede ahora, después de que ha muerto el Papa Francisco? ¿Qué va a pasar con la Iglesia? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con su anillo? ¿Quién ocupa la silla papal? El solio de San Pedro en ese momento. Y también vamos a hablarles de una profecía extraña que dice que viene después de él tal vez uno de los papas oscuros, un antipapa, tal vez para muchos el anticristo. Historias, leyendas, profecías que vamos a escuchar a continuación de la mano de una invitada muy conocida que a ustedes siempre les gusta que esté aquí, y también vamos a escuchar muchas historias, así que prepárese, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013, marcando varios hitos. Fue el primer papa latinoamericano de la historia y el primero no europeo en más de 1200 años. También fue el primer papa jesuita, una de las órdenes consideradas más progresistas y al mismo tiempo relegadas dentro de la Iglesia Católica. A mí fa mal. A mí me duele cuando un sacerdote tiene un auto último modelo o una monja. Nació en Buenos Aires en 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos que huyeron del fascismo. Se graduó como técnico químico en Buenos Aires y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero. Le gustaba bailar tango y como buen argentino amaba el fútbol. Tras su ingreso en la Compañía de Jesús, fue ordenado sacerdote en 1969. Estudió humanidades y filosofía en Argentina. Vivió en Chile y en Alemania. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, donde sus sermones se concentraron en la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal y ocupó diversos cargos en instituciones que supervisan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olvide. El diablo entra por el bolsillo. Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de críticas. Se cuestionó su actuación durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, cuando era líder de los jesuitas en ese país. Fue acusado de no proteger a miembros de su orden, que eran perseguidos por los militares, por realizar trabajo social en barrios marginales, algo que la Iglesia negó, destacando el impulso de Bergoglio en la beatificación de sacerdotes asesinados durante la dictadura. Y, ya siendo papa, abrió a víctimas y a sus familiares los archivos del Vaticano sobre el gobierno militar argentino. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, dijo cuando asumió su papado. Un año después, la revista Time lo escogió como personaje del año en 2014. Teólogos han destacado la labor diplomática de Francisco durante sus casi 12 años de papado, en los que visitó más de 60 países. Por ejemplo, en varias ocasiones logró reunir a líderes israelíes y palestinos con el objetivo de lograr una paz para Medio Oriente, y tuvo un rol crucial como mediador cuando Estados Unidos hizo un acercamiento histórico con Cuba durante el gobierno de Barack Obama. También llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en botes a Europa y pidió perdón, dijo, por el mal cometido por cristianos contra los pueblos indígenas, la destrucción cultural y la asimilación forzada. Pido perdón. A pesar de mostrarse más progresista que sus antecesores, el papado de Francisco también estuvo marcado por varios retos y por posturas más tradicionales. El gran desafío que tuvo que asumir como pontífice fue el importante historial de abuso infantil de la Iglesia Católica. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Así hablaba el Papa Francisco, fallecido este 21 de abril del año 2025. Son historias realmente
increíbles las que se vivieron durante su pontificado. Vamos a hablar no de lo que sucedió, sino de las profecías que dicen que tal vez este sea el último papa y que viene el fin del mundo. Pero también vamos a hablar de qué va a pasar a partir de estos momentos. Lo que acaban de ustedes escuchar fue una nota como presentó la muerte del papa la BBC de Londres, uno de los medios informativos más populares de todo el mundo. ¿Qué va a suceder en los próximos minutos? ¿Qué va a suceder en las próximas horas? ¿Quién será el nuevo papa? ¿Cuál es la fogata negra? ¿Cuál es el humo blanco? ¿Por qué se dice que hay humo blanco? Pues para eso vamos a tener una invitada muy especial, nada más y nada menos que Tania Velázquez, que nos va a revelar historias increíbles. Antes de eso quería decirles a todos ustedes que tenemos un nuevo libro, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Allí hay una historia increíble de un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte, una SM, que se vio en otra realidad, que se vio flotando y que una voz de un ser dorado le dio unos números. Cuando volteó, era supuestamente Pablo Escobar y le dio unos números con los que ganó la lotería. Esos números, esa historia está en ese libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ustedes lo tienen que tener, está en cualquier librería de América Latina, búsquenlo. Y bueno, a partir de este momento vamos a hablar con Tania Velázquez, que nos va a narrar qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucede, cuáles son los misterios, cuáles son esos concilios extraños que empiezan a surgir ya mismo en el Vaticano. El Papa Francisco fallece y empieza una nueva era. Van a escuchar ustedes a Tania Velázquez, que nos va a contar qué es lo que pasa cuando muere el Papa. ¿Quieren ver la entrevista completa? Está en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. A volver un momento al momento en el que muere el Papa. Cuando muere un Papa, se inicia una serie de rituales súper específicos. O sea, si el Papa está acá, generalmente muere en su habitación, en un hospital, pero hay otros que han muerto, dicen que porque se tragó una mosca y no la pudo escupir. Ahorita se los vamos a contar. Pero cuando muere un Papa, en algún momento, se inicia una serie de rituales que incluso le pegan con un martillo en la cabeza, le dan así 3 martillazos. También, si está vivo, ¿qué tal que esté vivo? Pues le rompen el cráneo, o son muy suaves los martillazos, o el martillazo se le puede salir un pedazo de encéfalo por un oído, no sé, pero hacen eso. Y además hay un montón de pasos que alguien tiene que gritarle también al cuerpo. ¿Cómo es el momento en el que muere un papa en la historia? El rito que usted menciona, Esteban, del martillazo, ya no existe. Se realizó hasta el papado de Juan XXIII. Cabe aclarar que el martillo no es un mazo así como para matar marranos, como dicen los abuelitos, sino que es un martillo muy pequeño de plata, como el que utilizan para uno medirle los reflejos, ¿no? Un martillito muy suave. ¿Qué pasaba? Que antes decían que cuando fallecía un papa, llegaba el camarlengo, que es un secretario del papa, por decirlo de esa manera, y le da 3 martillazos suaves en 3 ocasiones. Entonces, en un ejemplo práctico de ahorita, si estuviera el Papa Francisco ya fallecido, le darían 3 golpes, lo nombran por su nombre de pila y le dicen: Jorge Mario Bergoglio, ¿estás vivo o estás muerto? Esto lo hacen durante 3 ocasiones y si él no contesta, se confirma la muerte del Santo Padre. Juan XXIII dijo: esto ya no es práctico, no tiene coherencia, necesitamos optimizar los tiempos, por eso ya no se utiliza este ritual. Ahora, el ritual moderno, ¿cuál es? Primero, así haya un médico en el Vaticano que no sea parte como tal de este grupo, de esta organización, lo que hacen es declararlo muerto y le avisan al camarlengo. El camarlengo es el que llega hasta donde él está en la puerta y grita su nombre de pila. Si definitivamente no contestó, ahí es donde entra el camarlengo con un martillo de plata también y lo declara muerto. Llama a los sacerdotes para que constaten, hacen un acta de fallecimiento y él procede a destruir su anillo papal y también a destruir el sello del papa, porque cada sello y cada anillo es diferente en cada papado.
Cada papa tiene un anillo distinto, ese es el que le dan un beso muchas veces y además el papa con ese anillo antes sellaba las cartas, por eso ese anillo tiene que ser destruido para que no queden mensajes de él. Bueno, y después el cuerpo, ¿qué le hacen al cuerpo? Ahora les vamos a contar una historia muy demente de un cuerpo que explotó, que salió volando, que todas las tripas le cayeron a una gente, dicen, otros dicen que simplemente sonó un golpe durísimo. Vamos a escuchar esa historia, pero antes de eso, ¿qué pasa con el cuerpo del Papa? Lo llaman, antes le dan 3 martillazos en la cabeza, ahora simplemente lo llaman. ¿Y qué pasa con el cuerpo a partir de ese momento? Porque cuando uno ve las imágenes, que esto es sorprendente, lo colocan a ese cuerpo como encima de una losa sin ataúd. O sea, uno le puede ver las piernas, a veces los brazos allá acostado. Y en las fotos terribles, dicen muchos de Ratzinger, de Benedicto XVI, se ve todo a veces como muy deteriorado el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar y qué inicia en ese momento? Bueno, para continuar con lo que estábamos mencionando, después de que se destruye el sello, el anillo, la Guardia Suiza comienza a actuar también para las honras funerarias y comienzan con la preparación del cuerpo y se sella el apartamento papal. O sea, donde siempre vive el Papa se sella para evitar que se roben las cosas, para que digan, no sé, él dejó un documento que permite cosas que la iglesia no aprobaba. Evitan esa falsedad de documentos y como puede ocurrir en muchos casos si el Papa es asesinado, lo que hacen es recolectar evidencias, por eso se cierra. De ahí procede ahora sí a prepararse el cuerpo, se hace un proceso de embalsamamiento, lo revisten de color rojo y le ponen al lado un cirio pascual y agua bendita. El ritual de las exequias del Papa dura entre 4 y 7 días. Esto lo decide el Colegio Cardenalicio, porque ya se comienza a hablar de los ritos del cónclave que hablaremos más adelante. Vaticano. El Vaticano se llama así porque está sobre la montaña de la diosa Vatica. Y hoy en día ahí abajo están los huesos de Pedro, que además lo cogieron y lo crucificaron al revés. Lo cogieron y él dijo, vamos a crucificarlo. Y él le dijo a los romanos, no me crucifiquen como el maestro. No, como el maestro no, crucifíquenme de cabeza porque no soy digno. Y entonces la cruz invertida no es una cruz diabólica, la cruz invertida es la cruz de San Pedro. Y bueno, Tania, sobre esto de los papas es muy interesante, pero volvamos a la elección. Cuando se reúnen ellos, hay un dicho muy popular que dice la gente que es, hay humo blanco o hay humo negro. Tiene que ver esto con la elección del papa. ¿Por qué se dice que hay humo blanco o hay humo negro? Bueno, podemos comenzar con el tema de la elección, pero podemos terminar con los rituales como tal. Perdón. Para que no nos perdamos. Bueno, después de hacer el proceso de preparación del cuerpo del Papa, que de hecho lo revisten monjas, son monjas las que lo revisten, le hablan como si aún estuviera vivo, le dicen perdón, su santidad, lo voy a vestir, lo voy a arreglar, como muy similar a lo que pasa con los tanatólogos que usted ha entrevistado ya varias veces, ¿no? Que le hablan, que hacen el masaje, que por el rigor mortis. Eso también pasa con las monjas, ellas lo revisten, trasladan al Papa a la Basílica de San Pedro ya vestido de rojo y ahí exhiben el cuerpo varios días. ¿Qué ocurre? Que esta vez no va a ser el traslado de la Basílica de San Pedro, sino que el Papa dejó como mandato que va a ser en la Catedral de Santa María la Mayor, porque él tenía mucho afecto por esta catedral, él iba y le rezaba a la Virgen María y era un lugar donde él se sentía en paz. Así que el cuerpo va a ser expuesto en Santa María la Mayor. Ahí el Colegio Cardenalicio, que puede asistir hasta este momento, empieza a cantar varios salmos, a rezar el Magnificat, a hacer aspersión con agua bendita del cuerpo del Papa y la gente puede ir a visitarlo. Antes se hacía en un orden de las personas, por decirlo así, más influyentes, hasta ya como periodo final el pueblo como tal puede visitarlo. Ya no, Francisco también dijo, quiero que mi cuerpo, aparte de estar en la Santa María la Mayor, esté accesible para todo el mundo todo el tiempo. No tiene que llegar ni primero el presidente, ni primero Shakira si quiere verme, no, cualquiera puede hacer eso. De ahí proceden ya varios días de oración, de visitas, de cánticos y cuando se hacen las exequias pasa algo interesante y es que ya los cardenales se disponen a enterrarlo
justo en la cripta del Vaticano donde está Pedro, aunque ya dijimos que él tampoco quiere descansar ahí, sino en Santa María la Mayor. Y ahí es donde proceden a utilizar el otro ataúd, el tercero. En este caso ya dijimos que no va a pasar, pero hacen la aspersión del agua bendita, leen un texto biográfico del Papa y proceden a enterrarlo. Y ahí es donde comenzamos con el cónclave. El cónclave, de donde saldrá el próximo papa. Hay muchas historias acerca del cónclave, incluso ahora hay una película que está de moda, incluso estuvo en los Óscares. No sé si a ustedes les gustan estas historias, son realmente apasionantes. También se habla de muchas cosas que están ahí abajo en el Archivo Vaticano. Yo mismo fui al Vaticano alguna vez y quiero compartirles. Es uno de los lugares en donde uno más siente de alguna manera la presencia de algo espiritual. Ustedes saben que no soy una persona devota precisamente, ni soy una persona totalmente creyente, pero es realmente impresionante lo que se siente cuando uno pone los pies en los templos del Vaticano, especialmente en la capilla de San Pedro. Pero bueno, ¿sabían ustedes que hay una extraña profecía que dice que este es el último papa? ¿Sabían ustedes eso? Pues bien, en los próximos minutos se los voy a narrar. Les voy a contar la extraña profecía de San Malaquías y luego volvemos con Tania, con esta entrevista que está en Historias Paranormales con Esteban Cruz, para hablar del cónclave, de cómo se elegirá el nuevo sumo pontífice. Y lo están escuchando aquí, en exclusiva, en los audios de Cruz Escribiente. Si existe una historia asombrosa acerca de los papas, es nada más y nada menos que la profecía de un viejo santo que afirma, escuchen muy bien, que estamos muy cerca del juicio final, que estamos cerca a que aparezca el anticristo, que estamos cerca a que aparezca el papa demoníaco, el papa y que venga el Armagedón y que se destruya todo. Esa profecía fue dictada supuestamente nada más y nada menos que por Malaquías de Armagh. Malaquías de Armagh nació en 1094 en Clorvaux y murió el 2 de noviembre de 1148. Fue el arzobispo católico de Armagh, Irlanda. Se le recuerda también por haber hecho otra profecía sobre Irlanda que fue realmente brutal. Ya les vamos a hablar de eso. Se celebra su festividad el 13 de noviembre. Cada 13 de noviembre es el día del Santo Malaquías. Se dice además que quien conoció muy bien a Malaquías fue Bernardo de Claraval, otro santo, que le hizo además un montón de libros y que le hizo además una biografía, una geografía, su historia. La clave de San Malaquías es que se dice que él dejó una profecía que decía cuándo iba a terminar la humanidad de acuerdo a los papas que iban a surgir. Y dijo el nombre de cada papa con un lenguaje muy críptico. ¿De qué se trata esto? Para explicarlo muy fácil. Él dio una lista de los siguientes 112 papas y el último de esos 112 papas sería el último porque después vendría el juicio final. Lo interesante es que él dio el nombre del papa y su lema. Hizo una lista con el supuesto nombre del papa y su lema. Lemas que extrañamente encajan con muchos de los papas que se presentaron o que estuvieron allí. Es una de las profecías más extrañas de la cristiandad y sobre todo por una extraña situación, y es que esta profecía de los papas fue publicada en un libro que se llamaba Lignum Vitae Ornamentum y Decus Ecclesiaste. Si no estoy mal, significaría como el árbol de la vida, el ordenamiento y la gloria de la iglesia. Fue publicado en 1595 en Venecia por un monje benedictino que se llamaba Arnoldo Wyon, quien era el historiador de su orden, era como el escribano, el que tenía la historia de los benedictinos. Ese libro fue declarado en honor del rey español Felipe II. Lo extraño es que el Lignum Vitae es una biografía en realidad de los benedictinos, elevados a santos. Y entonces en las últimas palabras aparece San Malaquías y entonces dice debajo, y esto es muy raro, un libro de 1595 dice: San Malaquías escribió profecías, visiones del futuro. Y luego aparece la lista de los 113 papas
que gobernarían la Iglesia Católica desde Celestino II, que estuvo en 1144, hasta el último, que sería Pedro el Romano, que sería un antipapa, que sería el final de la humanidad, que sería el número 113 o 112, dependiendo de la denominación. Lo extraño es lo siguiente, que quiero que ustedes escuchen muy bien. Lo extraño es que este libro nunca fue visto como algo malvado, maldito por la Iglesia Católica. Es más, ustedes lo podrían tener en sus manos en ese tiempo cuando perseguían a todos los textos científicos, a Galileo, a los libros de brujería, que quemaban gente por tener libros. Y no, este libro la Iglesia lo aceptó. Y consideraba que no era pagano, y consideraba que no era maldito. Es lo más extraño. Aunque un jesuita francés, Claude-François Menester, en el siglo XVII investigó muy bien el texto y él observó que las profecías no se cumplían con precisión y decía que tal vez era una falsificación, que había circulado porque pues no veía conexión entre San Malaquías. También un historiador español, José Luis Calvo, dice que extrañamente los temas concuerdan muy bien hasta el Papa Urbano VII, quien gobernó la Iglesia Católica en el siglo XVI, que murió en 1590. Entonces él dice que tal vez el que escribió eso no fue Malaquías, sino un monje que conocía a ese papa y que ese fue el tiempo de la escritura de la profecía. No sabemos muy bien, no tenemos ni idea. Sin embargo, hay algunos aspectos intrigantes en esa lista, porque muchos de los papas que siguieron adelante sí coinciden con lo que él colocaba. Por ejemplo, el papa número 109 de la lista sería el papa de la media luna. Correspondería a Juan Pablo I, quien se dice fue asesinado y que estuvo allí en el suelo papal en 1978. Falleció muy rápido, fue papa el 26 de agosto y falleció el 28 de septiembre de ese año, de 1978. San Malaquías escribió que ese papa, el número 109 de su lista, sería el papa de la media luna, de Mediate Lunae. Y lo extraño es que Albino Luciani significa luz blanca, Albino Luciani, que es la luz de la luna. Y además nació en la diócesis de Belluno, que en latín es de la bella luna. También el papa número 110, Juan Pablo II, es colocado en la lista por San Malaquías con el lema de Laboris Solis, de la fatiga o del trabajo del sol. Lo extraño es que fue el pontífice más viajero de toda la historia. Y además, y escuché muy bien, el día de nacimiento y muerto de Juan Pablo II hubo un eclipse solar. Significa la labor del sol. El Papa 111, la gloria del olivo, Benedicto XVI, nació y fue bautizado un sábado de gloria, que está ligada también a eso, a la gloria. También se atribuye en el escudo de su orden, los benedictinos, un olivo, porque ahí aparece un olivo, la gloria del olivo. Y ahora, supuestamente, el último papa sería Francisco, que es Pedro el Romano. En la lista se dice, se sentará en la última percusión de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Estamos ante el inicio de una guerra mundial. ¿Es la tercera guerra mundial lo que viene? Es el último papa, no hay más. Esta vez sabremos si San Malaquías y su profecía tenían razón o simplemente es solo una leyenda. Ojalá que así lo sea, ojalá que sea una leyenda, porque estaríamos, escuchen muy bien, al final de la historia de la cristiandad. Y bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente con Tania Velázquez, hablando nada más y nada menos, escuchen muy bien, que de lo que pasa cuando muere un papa. Y bueno, continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de lo que pasa, lo que está pasando en el Vaticano y lo que viene, el cónclave. ¿Cómo se eligen los papas? Hemos escuchado sobre la profecía de San Malaquías, pero ahora vamos a escuchar lo que sucede, cómo se eligen los papas. Y ustedes me dirán qué piensan. Realmente es algo que se ve muy pocas veces en la vida.
Se vive muy pocas veces en la vida, muy pocos papas mueren, nadie debería morir. Bueno, hay quienes dicen que tal vez la gente malvada, sí, pero nadie debería morir. Escuchemos entonces a continuación con Tania Velázquez qué es lo que sucede cuando muere un papa. Y algo muy interesante, cónclave significa con llave, o sea, algo completamente secreto. Para ese momento ya se debe haber convocado a todo el colegio cardenalicio de todo el mundo para que hagan parte de esta elección. Tienen un periodo de máximo 20 días para asistir al cónclave, de llegar allá. Si el Papa está en el Polo Sur, el Papa no, el cardenal está en el Polo Sur, está en Madagascar, está en Singapur, está en todos los rincones del mundo porque siempre hay un cardenal representante, tienen la obligación de ir hasta el Vaticano para llegar al cónclave y hacer parte de este ritual. Y cuando llegan, todos se encuentran y se encierran en un lugar, en una sala. Tienen que orar, tienen que rezar y luego hacen un ritual para elegir al nuevo papa, ¿verdad? Así es, llegan al Vaticano, todos ya tienen su periodo de espera, no hay excusa para faltar. Si hay un cardenal que va a ser parte del cónclave, tiene que estar, como dicen, prácticamente muriéndose para que no vaya, tiene que tener toda la disposición de llegar y votar. Ellos en el primer día de cónclave van a proceder a hacer una Eucaristía. Ya habrá pasado la misa de novenario del Papa, que cada una tiene un propósito. Llaman a todo el colegio, se reúnen, eligen, por decirlo así, a la cabeza más grande o al más antiguo para ser representante y vamos a ponerlo en un contexto para que sea más entendible, eligen una especie de jurado de votación. Esos jurados son los que se encargan de hacer el escrutinio, realizan una misa, realizan una oración y cantan un himno que se llama Veni Creator. Este himno es para llamar al Espíritu Santo a que los ayude, los ilumine y los aconseje. Entran a la Capilla Sixtina, que ya debe estar con toda la disposición de 2 mesas a cada lado de color rojo. Entran en el del orden más antiguo y el último en ingresar cierra la puerta con llave. Uno pensaría que en el caso del cónclave no hay solo hay sacerdotes o solo hay cardenales dentro de la Capilla Sixtina y en realidad no. También están 2 médicos que están atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Están las personas de servicio, están meseros que les llevan la comida y demás, pero ellos tienen una orden muy importante. Primero, firman un acuerdo de confidencialidad que no pueden decir qué es lo que pasa dentro de un cónclave, porque si no, tienen una pena de excomunión. Eso es muy importante, no pueden decirlo. Si hay un cardenal que está muy, pero muy, muy enfermo y tiene que estar en una habitación, él envía su voto desde la habitación y puede participar del cónclave. Y actualmente, con el tema del internet y de los celulares, tienen un aparato específico para cortar la señal. O sea, el Vaticano tiene un aparato que van a colocar que tumba todas las señales. O sea, si uno quiere mandar un WhatsApp no puede, está todo bloqueado. No se puede porque estaría revelando también lo que pasa con el cónclave. Que eso, de hecho, eso pasó en el 2013 cuando eligieron al Papa Francisco. Restringieron la señal porque sabían que cualquiera podría decir, habemos Papa, va a ser Francisco primero y ya. Y se filtra la prensa. Y se filtra. Claramente no quieren que eso suceda y por eso se corta la señal. Y bueno, van después ellos a colocar, van a escribir ellos el nombre de la persona y va a pasar un ritual. Pero antes de que Tania nos cuente ese ritual, yo me estaba acordando aquí de la desaparición de un papa que desapareció. El nombre de él fue Clemente. Clemente, él fue uno de los primeros papas de la cristiandad. Clemente I, así le llamaban. Y Clemente I fue uno de los primeros papas del año 88 después de Cristo. Realmente duró muy poco tiempo como papa. Y en ese tiempo a los católicos se les perseguía porque el gobierno de Roma los odiaba, a los cristianos en general. Los botaban a los leones. Cogían a los cristianos, niños, señoras, viejitos, y los colocaban allá en el circo y le lanzaban un tigre para que el tigre lo cogiera a ruñetazos, les diera muela y los acabara.
Y entonces cogieron al Papa Clemente y lo mandaron por allá lejos, a donde hoy es Ucrania, al Mar Negro, a lo más lejos del imperio, y dijeron, ahí castigamos a ese Papa, alejemos a los cristianos, no queremos más esta religión. Y mandaron a Clemente, y esta historia es muy loca y medio paranormal, y mandaron a Clemente, y cuando llegó vio que había un montón de gente trabajando allá en minas. Los tenían ya trabajando en minas, y empezó a predicarles, y dicen que hacía milagros. Por eso hoy es San Clemente, que hacía milagros y que se quedaba mirando a la gente y decía, ¿tienes hambre? Mira ese canasto. Y abrían, uy, hay pan, gracias. Y así, ¿tiene hambre? Coma ahí. Y abrían, uy, 2 pescados. O sea, decían que él podía de alguna manera socorrer a los cristianos. Cuando el Papa, que en ese momento era Clemente, lo tenían por allá, lejos de Roma, y se volvió tan popular, el emperador, el César, dijo, esto no puede ser, y mandó a ejecutarlo. ¿Y saben cómo lo ejecutaron? Esto es muy loco. Al Papa se lo llevaron en una lanchita, lo subieron en un barquito, y cuando está en el barquito le empezó a rezar, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y lo amarraron a un ancla y lo botaron. Y ahí quedó el Papa Clemente, debajo del Mar Negro. Ahí quedó en un ancla. Dicen que con el tiempo se encontraron sus huesos, y hoy en día los tiene el Vaticano, dicen que son una reliquia poderosa, que esos huesos hacen milagros. Y se volvió el Papa Clemente I, del primer siglo después de Cristo, se volvió nada más y nada menos que el patrono de los marineros y de las anclas, y el símbolo es un ancla. Imagínense que uno sea un papa y uno esté rezando Ave María y lo amarren a un ancla y lo boten allá, y así fue la muerte del Papa Clemente. Pero bueno, Tania, cuando el Papa muere, no como Clemente, y además que tiene sus huesos poderosos, ¿qué harían ustedes? Si ustedes van por ahí y dicen, déjenme tocar el hueso de Clemente, dicen que eso de alguna manera tiene poder. Cuando se reúnen ellos, entonces inicia el ritual y viene lo del fuego negro y el fuego blanco. ¿Qué es lo que sucede durante ese ritual de elección? Bueno, ahí ya procedemos al tema de la votación como tal. Todos tienen papeletas que dice elijo en sumo pontífice, o sea, elijo como sumo pontífice A. Ellos escriben con puño y letra el nombre de su cardenal preferido ¿para qué? Para ser papa. Y al final llega el colegio cardenalicio y uno a uno ponen el voto, lo doblan 2 veces y van cosiendo, ya cuando hacen el conteo, cosen con un hilo rojo cada voto y lo perforan, hacen el conteo y si no hay un acuerdo, mojan esas tarjetas y esas tarjetas son las que muestran el humo negro para decir que no hay un acuerdo. Y cuando ya hay un acuerdo, ya eligen al Papa, ya no mojan las tarjetas, las queman y ahí es donde existe el humo blanco. Y por eso dice la gente, hay humo negro, un humo blanco. Cuando usted le va bien, pues dice, hay humo blanco. Cuando usted dice que le va mal, hay humo negro. Y bueno, son cosas realmente asombrosas. Otro día podemos hacer un video podcast acerca de las cosas paranormales, de los eventos paranormales, de la vida de los santos y de los papas santos, que también es algo muy poderoso. Papas que curaban, papas, muchos que decían que eran brujos, papas que tenían poderes, papas que se bilocaban, que estaban en 2 lugares al mismo tiempo. El mismo Juan Pablo II se dice obra milagros. Pero bueno, aquí estamos terminando este nuevo video podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de los papas y de lo que está sucediendo en este momento del Vaticano con la muerte de Francisco I, el papa que eligió el nombre del santo de los pobres, Francisco de Asís, el papa latinoamericano, el primero y el único hasta ahora. Y bueno, sigamos aquí porque quiero decirles algo especial aquí al final en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, señoras y señores, llegamos al final nuevamente de un nuevo video de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de la muerte del Papa Francisco. Qué triste es la muerte del Papa Francisco, de todo ser humano. Algunas personas no lo querían, algunas personas sí, pero que también está lleno de misterios todo esto que sucedió con el Papa Francisco. Tania Velázquez estuvo con nosotros hoy. También hablamos de esa extraña profecía, esa profecía que había mencionado el doctor Jiménez del Oso hace muchos años, de San Malaquías. San Malaquías, una de las profecías más extrañas y raras
de todos los tiempos y que presupone nada más la idea de que nosotros estamos viviendo los últimos días de la humanidad. La muerte del Papa y el Apocalipsis, la muerte del Papa y el fin del mundo, la muerte del Papa y el final de una era. Cuando nosotros fallecemos, decía mi abuela, los seres humanos se nos acaba el mundo. Yo le pregunté a mi abuela, dicen que se va a acabar el mundo en algún momento. Cuando era el año 2012, ella estaba viva y le dije, abuela, ¿se va a acabar el año del 2012? Y me dijo, no, el mundo se acaba para el que se va muriendo. Y bueno, mientras tanto estamos aquí. Y quería decirle a usted que me está escuchando en este podcast, por allá en donde se encuentre, que también tenemos un nuevo canal de video en donde ustedes pueden ver entrevistas increíbles, entrevistas que hacemos a personas que dicen que han estado en contacto con la divinidad. Y hubo una entrevista que me gustó mucho hace poquito, que le hicimos nada más y nada menos que a una mujer que afirma haber conocido cómo es la vida antes de vivir, ¿sí? Ella dice que en algún momento le revelaron cómo es la vida en el más allá y le contaron cómo era antes de nacer y que uno escoge en qué familia va a vivir, que uno escoge lo que le va a pasar, como si sí existiera la encarnación más allá de la reencarnación. Ese video lo encuentran ustedes en YouTube, en el canal de Historias Paranormales de Esteban Cruz, y se llama La muerte no existe, morir es nacer de nuevo. La muerte no existe, morir es nacer de nuevo. Es realmente impresionante este video. Escuchen este adelanto. Siento en el aire, como flotando, un ser que nunca le vi la cara, le escuchaba así la voz, no era una voz de hombre, no es voz de mujer. Y la paz que esa voz me transmitía es indescriptible. Cuando hay algo muy pesado, me empiezo a sentir súper mal. Me empieza a dar dolor de cabeza, me dan náuseas, me pongo fría. Y se ve una cantidad de seres como en fila, pero larga, esperando que llegue como el turno de ellos para poder pasar y ser evaluados. Estoy en espera que hagan oración por mí. Cuando están como en ese umbral. En la puerta había un ser de luz alto. No le veo rostro. En la parte de atrás estaba mi papá. Ese ser de luz colocó la mano y sentí como si me hubieran succionado. Y ya en eso que me succionaron llega mi espíritu nuevamente a mi cuerpo. Uno cuando tiene esta sensibilidad, uno lucha con eso. Aunque la gente te tacha de que, estás loca. En Historias Paranormales con Esteban Cruz, ahí está ese video, se llama La muerte no existe, morir es nacer de nuevo. Lo pueden encontrar, les va a encantar, les va a gustar, y ella habla de eso, de esa posibilidad que tienen las personas supuestamente de ver antes de nacer cómo hacer su vida, como si nuestras almas llegaran y se encarnaran, como si nuestras almas llegaran del más allá y pudieran de alguna manera escoger la vida que van a vivir, como si existiera el destino y como si existiera la encarnación. No sé ustedes qué piensan, hay gente que habla mucho de eso, de los archivos akáshicos, otros hablan de las reencarnaciones y de los recuerdos, de ese punto, de ese lugar en donde están las almas antes de volver a la tierra, volver a vivir. No sé ustedes qué piensan, es una historia bastante interesante esta que pueden ver allí en Historias Paranormales. Y también, como les había mencionado durante el podcast, tenemos un nuevo libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería es un nuevo libro que tenemos allí. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar en cualquier librería y les contamos historias increíbles. Un hombre tuvo una experiencia cercana a la muerte y dice que en vez de ver una luz o una entidad que le dijo todavía no es tu hora, en vez de estar allí en un túnel de luz, estaba nada más y nada menos que al lado de Pablo Escobar, que le dio un número para ganarse la lotería. Ese número está en este libro, lo tiene usted que leer, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, aquí seguimos con esta parte que siempre les gusta a ustedes, y es cuando hablamos de historias, de crecimiento, de leyendas, de cuentos, de reflexiones. Y hoy les tengo uno muy especial, un cuento de la cultura china, un cuento que los va a llevar a reflexionar después de hablar del Papa, después de hablar del fallecimiento del Sumo Pontífice, de pensar en la divinidad, en lo que somos nosotros, en cuidar nuestro corazón espiritual, nuestras emociones. Prepárense porque esta es una vieja historia china que se llama La víctima de la bondad, o también lo pueden conocer como el ave que murió de bondad. Para eso viajamos a una antigua ciudad
China, al reino de Lu, una antigua ciudad allí, entre los cerros, entre las montañas, que hacía parte de los 7 reinos. Allí vivía un gran emperador. Imagínense ustedes esta ciudad con paredes de madera, esta ciudad con caminos largos, esta ciudad con montañas inmensas, esta ciudad con valles y con jardines. Imagínense ustedes ese mundo próspero, pero al mismo tiempo antiguo, con carretas, con soldados. Y entonces, de repente, a esa ciudad llegó un pájaro muy grande, una gaviota grande, blanca, con un plumaje blanco inmenso, y se paró al frente del palacio real. El emperador salió y dijo: Dios mío, es el pájaro más bello que he visto en mi vida. No he visto un pájaro con unas plumas tan blancas, tan brillantes. Qué hermoso es. Y entonces envió un grupo de personas, de soldados, a capturarla. Tomaron la gaviota, la metieron en una jaula y la pusieron ahí al frente de él y la colocaron en la habitación del emperador. Todo el techo era de oro, el suelo era de oro, había todo lo que el emperador quería. Se quedó mirando la gaviota y preguntó a sus sabios: ¿qué comen las gaviotas? Y los sabios dijeron: pescado, tráiganle el mejor pescado. La jaula era de oro y le dieron pescado, el más fino, el mejor, y la gaviota lo miraba y no comía. ¿Pero qué más le gusta a la gaviota?, le preguntó a sus grandes sabios, a sus grandes biólogos, y le dijeron: las gaviotas también les encanta comer gusanos. Traigan los mejores gusanos, traigan los más ricos, los más hermosos, los más gordos, y le trajeron toda clase de gusanos. ¿Qué bebe la gaviota? La gaviota bebe agua. Denle la mejor agua, aquella que es filtrada de las montañas, de los manantiales más preciosos. Y la gaviota estuvo ahí frente a una taza, a un tazón de agua, y lo miraba, pero no bebía. Y a los pocos días sus ojos se volvieron tristes, sus plumas se deshilacharon, la gaviota estaba enfermando. Entonces los sabios dijeron: tal vez extraña el mar. Entonces dijo: tráiganle agua del mar, construyamos una habitación. Como era el emperador, tenía mucho dinero, construyamos una habitación que simule el mar. Enseguida todos los obreros, en menos de 2 días, construyeron una réplica de una playa allí en el palacio. Incluso trajeron baldes con agua de mar, hicieron un lago, hicieron unos peñascos, incluso colocaron peces. También trajeron gaviotas pequeñas y las colocaron, ¿no?, como una especie de ambiente, como un pequeño zoológico. Cuando soltaron la gaviota, dio 2 pasos y se quedó quieta. Le daban pescado, le dieron lo que supuestamente toda gaviota quería, le dieron gusanos. Y la gaviota no comió, se fue deteriorando hasta que un día amaneció fría, estirada, fallecida, muerta. El emperador tomó el ave entre sus manos y dijo: he destruido lo que más amaba. La vi allí, ordené que la capturaran y le di lo mejor, pero ella no comió, no le gustó, y ella murió frente a mí. Yo mismo ocasioné su muerte. Se retiró y dijo que nunca más iba a obligar a nadie a que hiciera lo que él quisiera. Y esa es la moraleja de esta historia, que me parece muy chévere, muy interesante, porque lo que dice esta historia es nada más y nada menos que así tú veas algo que te guste, una persona, no puedes obligarla a estar contigo, no puedes obligarla, porque de alguna manera las personas tienen sentimientos, no hacen lo que tú quieres. No, en la libertad está la vida, en la libertad de ser lo que queremos ser, en la libertad de cumplir nuestros sueños, en la libertad de ser autónomos, de tener nuestras propias metas, es que realmente crecemos. No podemos obligar a nadie a que esté con nosotros. Cada quien decide con quién quiere estar. Y eso es lo que a veces ahoga el amor. A veces la gente quiere que su pareja sea como él quiere que sea, o quiere que se mantenga como quiere que sea, y le dan de todo, le pueden dar dinero, le pueden dar seguridad, le pueden dar amor. Pero si las personas no se sienten libres, si las personas se sienten obligadas, pues no van a querer estar ahí y se van a ir y te van a dejar. Y peor aún, van a dejar de ser tan bellas y libres como son. Cada quien de alguna manera debe ser autónomo y cumplir sus sueños. Claro, tenemos que hacer sacrificios por los demás, por las demás personas, pero no debemos de alguna manera forzar a alguien a que haga lo que uno quiera, porque así esté en una jaula de oro, así leemos lo que queramos, al final va a ser infeliz, no va a ser el mismo y nos va a dejar.
Esa es la historia que les tenía hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente, en este especial sobre el Papa, que hemos hablado con Tania Velázquez, que hemos hablado con otras personas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Estamos cumpliendo años, ya casi 3, de continuar aquí en los audios de Cruz Escribiente, hablando esta vez de misterios del Papa con la triste muerte del Papa Francisco I. Pero bueno, usted está allí, está vivo, usted está allí, siga adelante, usted está allí, puede conseguir lo que quiera. A usted le deseo lo mejor y quiero decirle, a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.